La reciente reforma fiscal planteada por el gobierno español tiene como objetivo principal reorganizar el sistema tributario para hacerlo más progresivo, equitativo y alineado con las necesidades económicas actuales. Aunque busca reforzar los ingresos del Estado para financiar políticas sociales y de transición ecológica, las consecuencias financieras para los ciudadanos son diversas y dependen de factores como el nivel de ingresos, la situación laboral y el patrimonio personal. A continuación, se detallan las principales implicaciones financieras de esta reforma, con un análisis de su impacto en diferentes sectores de la sociedad. Uno de los ejes principales de la reforma fiscal es la modificación de los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Se prevé un incremento en los tipos impositivos aplicables a las rentas más altas, con el objetivo de aumentar la contribución de aquellos con mayor capacidad económica. En concreto, se introducirían nuevos tramos para los ingresos superiores a los 150.000 euros anuales, incrementando la presión fiscal sobre este segmento de la población. Para los ciudadanos en este rango de ingresos, la reforma significará un mayor porcentaje de sus ingresos destinado al pago de impuestos. Esto podría llevar a una reducción de su capacidad de ahorro e inversión, afectando, por ejemplo, sus planes de inversión en bienes raíces, fondos de pensiones o activos financieros. El gobierno ha señalado la intención de aumentar la tributación sobre las rentas del capital y el patrimonio, como los dividendos, intereses o ganancias por la venta de acciones. Asimismo, las comunidades autónomas podrían tener más margen para aplicar impuestos al patrimonio y a las herencias. Los ahorradores y propietarios de activos de capital verán reducida la rentabilidad neta de sus inversiones. Esto podría desincentivar el ahorro a largo plazo y alterar estrategias patrimoniales, especialmente entre las clases medias altas, quienes tienen una mayor proporción de ingresos provenientes de rentas del capital. La reforma también contempla una reducción de la carga fiscal para las rentas más bajas y medias, buscando aliviar la presión sobre los grupos más vulnerables. Esto se traduce en deducciones, menores tipos impositivos para los tramos más bajos del IRPF y posibles incentivos fiscales para las familias numerosas o monoparentales. Esta medida aumentará la renta disponible de estos grupos, mejorando su capacidad de consumo y su acceso a bienes y servicios esenciales. También puede generar un estímulo económico al incrementar el poder adquisitivo de una parte significativa de la población. En el ámbito del IVA, se han planteado ajustes específicos para productos y servicios considerados esenciales, como alimentos básicos y suministros de energía, con el fin de aliviar el impacto de la inflación. Sin embargo, productos con alta huella ambiental podrían experimentar un aumento en su tipo impositivo como parte de las medidas para fomentar la sostenibilidad. En el contexto político y económico de España, la reforma fiscal propuesta por el Gobierno para cumplir con las exigencias de la Unión Europea ha sido uno de los temas más candentes en los últimos meses. La reforma se somete hoy a una de sus pruebas más importantes en el Congreso de los Diputados, y su resultado podría tener un impacto decisivo en la estabilidad política del país, la relación con Bruselas y, por supuesto, en la vida cotidiana de los ciudadanos. A continuación profundizaremos en los aspectos clave de esta reforma fiscal, las medidas que han generado mayor controversia, las posturas de los principales actores políticos y sociales, y las posibles consecuencias que pueden derivarse de su aprobación o rechazo. La reforma fiscal propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo cumplir con los compromisos adquiridos por España frente a la Unión Europea. Bruselas exige a los países miembros que incrementen su presión fiscal, es decir, que aumenten los impuestos, para reducir los niveles de déficit y deuda pública. España, como parte de su estrategia para superar la crisis económica derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania, necesita implementar estas reformas para mantener el equilibrio fiscal y cumplir con los requisitos establecidos para acceder a los fondos europeos. Uno de los puntos clave de la reforma es el aumento de los impuestos, especialmente a las grandes corporaciones, la banca y sectores clave como las energéticas. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido un proceso lleno de obstáculos y negociaciones internas dentro del propio gobierno. Las medidas que componen la reforma fiscal han generado un intenso debate político y social. Algunas de las más destacadas incluyen el impuesto a las energéticas, la banca y el diésel. Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la propuesta de crear un impuesto a las grandes energéticas y bancos, sectores que, según el gobierno, deben contribuir más a la economía española debido a sus altos beneficios. Sin embargo, este impuesto fue pospuesto debido a las presiones internas de los socios del gobierno, especialmente Junts, que bloqueó su aprobación. El PSOE, por su parte, cedió a estas presiones,
lo que desató críticas dentro de la coalición, particularmente desde la izquierda. Subida del IVA de los pisos turísticos. Esta medida, que buscaba incrementar el IVA a los alojamientos turísticos, también fue pospuesta. Su objetivo era aumentar los ingresos del Estado, pero se enfrentó a la resistencia de los propietarios de viviendas turísticas, quienes argumentaron que la medida afectaría negativamente al sector del turismo, uno de los pilares de la economía española. Subidas de impuestos al tabaco y los cigarrillos electrónicos. A pesar de las controversias sobre otras medidas, el aumento de impuestos al tabaco y los cigarrillos electrónicos fue una de las pocas propuestas que obtuvo el respaldo casi unánime. Estos impuestos son vistos como una forma de reducir el consumo de productos nocivos para la salud y generar más ingresos para el Estado. Aumento del ahorro en el IRPF para las rentas más altas. Otra de las propuestas de la reforma fue el aumento del ahorro en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, para las rentas más altas. Esta medida fue aprobada en la Comisión de Hacienda y tiene como objetivo incentivar el ahorro de los ciudadanos más acomodados. Sin embargo, esta medida también ha sido vista como una medida que favorece a las clases altas en detrimento de las clases medias y bajas. La oposición política ha sido muy crítica con la reforma fiscal propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez. Los principales partidos de la oposición, como el Partido Popular PP, Vox y Ciudadanos, consideran que las medidas propuestas son un golpe al bolsillo de los ciudadanos y las empresas, y las acusan de ser una forma de aumentar el tamaño del Estado sin garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos. Partido Popular PP. El PP ha sido uno de los principales detractores de la reforma fiscal. Según su líder, Alberto Núñez Feijóo, la reforma fiscal no hace más que incrementar los impuestos y la presión fiscal sobre las clases medias y bajas, mientras que las grandes empresas y los sectores económicos más poderosos no se ven tan afectados. El PP también ha criticado la improvisación del gobierno, acusándolo de no tener un plan claro para la recuperación económica. Vox por su parte ha ido más allá, calificando la reforma fiscal como una barbaridad, que llevará a España por el camino del socialismo y la ruina económica. Vox argumenta que el aumento de los impuestos solo servirá para aumentar la deuda pública y debilitar aún más a los sectores productivos del país. Ciudadanos, aunque en menor medida, Ciudadanos también ha mostrado su desacuerdo con algunas de las medidas de la reforma fiscal, particularmente con el aumento de impuestos a las energéticas y la banca. Según Ciudadanos, este tipo de impuestos disuadiría la inversión en España y podría tener un impacto negativo en el empleo y el crecimiento económico. El impacto de la reforma fiscal también se ha reflejado en la opinión pública, donde se ha generado una fuerte división entre los ciudadanos. Según diversas encuestas, una parte significativa de la población está a favor de la reforma fiscal, especialmente las medidas que buscan que las grandes corporaciones y los sectores más ricos contribuyan más al sistema fiscal. Sin embargo, otra parte de la población considera que las subidas de impuestos afectarán directamente su poder adquisitivo, especialmente a las clases medias y bajas, que ya enfrentan dificultades económicas tras la crisis económica provocada por la pandemia y la inflación. Uno de los sectores más afectados por la reforma podría ser el de los autónomos y las pequeñas empresas, que temen que las nuevas medidas fiscales dificulten su supervivencia en un contexto económico ya complicado. Los propietarios de pisos turísticos, por otro lado, han expresado su preocupación por el aumento del IVA, alegando que esto podría poner en riesgo la viabilidad de sus negocios. Además, la subida de impuestos al tabaco y los cigarrillos electrónicos ha generado una fuerte reacción en los sectores que defienden la libertad individual. Algunos consideran que esta medida podría ser una forma de criminalizar a los fumadores y una intervención innecesaria en las decisiones personales. A nivel internacional, la reforma fiscal también tiene implicaciones importantes. España se encuentra bajo la supervisión de la Unión Europea, que exige que el país incremente la presión fiscal para reducir su déficit y deuda pública. Si la reforma no se aprueba, España podría perder el acceso a los fondos europeos que tanto necesita para financiar sus proyectos de desarrollo e infraestructura. De hecho, la Unión Europea ha condicionado la entrega de 7.200 millones de euros a la aprobación de la reforma fiscal, lo que aumenta la presión sobre el gobierno para lograr el consenso necesario en el Congreso.